Bueno, me presento formalmente, mi nombre es Maximiliano Duarte, soy titular de la ELU4HNE desde más o menos 20 y algo de años, el 1992. Doy clases como analista de sistemas y en un colegio secundario damos robótica. Y bueno, siempre tratando de buscar un poco de meterlo en la radio, que es nuestra pasión, ¿no? Más importante, de lo que más nos gusta en nuestro tiempo libre. Y siempre encontramos que hay algo para hacer con Arduino. Les cuento un poquito, vamos a ir un poquito de historia. Arduino empezó hace mucho, como por el 2005, como un proyecto entre varios estudiantes que necesitaban trabajar en la carrera de ingeniería, pero tenían un costo muy alto para trabajar con los microcontroladores. Entonces buscaron la forma, empezaron a investigar y encontraron que haciendo un software y aprovechando ciertas características de un chip, lograban abaratar el costo. Y de ahí surge un software que hacen ellos, que lo llaman Arduino, y es gracioso porque el Arduino viene del bar donde se juntaban, de ahí viene el nombre. El bar donde se juntaban era el nombre que le ponen después al sistema. Gracias a lo que es el software libre, ellos empiezan a fomentar este software, empiezan a tener ayuda de otros colegas que se hacen partícipes del proyecto, y el proyecto crece rápidamente. Pero también introducen algo novedoso para la época, que era el hardware libre. O sea, hacer circuitos, hacer diseños electrónicos, pero libres, que no sean de uso propio del creador. Entonces esto mejoró aún más el uso de esta plataforma, porque ya no solamente podías usar el software, sino que el hardware no hacía falta comprárselo solamente a ellos. Podías adquirirlo o armarlo a casero. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo de una placa, de una de las primeras placas, las más terminaditas, que empezó a funcionar en esa época. Y la idea de este Arduino es que sea usado por cualquier persona, no necesariamente tener conocimientos fuertes de la electrónica, pero tranquilamente saber ciertas nociones básicas, positivo, negativo, más o menos medir tensión, cosas esenciales, uno ya puede largarse a trabajar con Arduino. Y empezó primero como Arduino 1, que fue el primer nombre del primer Arduino que se desarrolla, y después, con el paso del tiempo, empezaron a desarrollar más modelos aprovechando la misma plataforma. La ventaja de Arduino es que todo lo que yo haga en una versión, en un tamaño, puede ser escalable. Y esa es una gran ventaja, porque en diseños anteriores de uso de microcontroladores, yo si trabajaba con una familia o una marca, y por alguna necesidad tenía que usar más pines o más memoria, ya tenía que cambiar de chip, cambiar el código, todo completamente. Había que hacer un trabajo posterior bastante pesado para reconfigurar todo el software al nuevo hardware. En cambio con Arduino, como se maneja todo por números de entrada y salida, que después lo vamos a ver después, es más fácil. Digamos, si yo tengo 10 entradas y en el nuevo modelo tengo 20, va a seguir funcionando porque va a ir del 1 al 10 y las nuevas van a ser del 11 al 20.
Entonces no me va a cambiar significativamente el sistema, el software. Y se dice que para cada necesidad hay un tamaño, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, vemos varios modelos. Acá abajo el 1, arriba un modelo súper chiquitito, que tiene el tamaño de una tapita de gaseosa. Después el modelo el Mega, que tiene hasta 56 entradas salidas. Acá abajo tenemos el 0, que es con nivel de cómputo de 32 bits. Ya usa otro procesador más potente. ¿Sí? Depende para qué lo necesitamos o qué queremos lograr, es el tamaño, la capacidad de almacenamiento y la capacidad de procesamiento. Bueno, ¿cómo se usa el Arduino? El Arduino es muy simple, y eso fue una de las grandes ventajas que tuvo Arduino con respecto a otros sistemas de programación de controladores, que es que no necesito un hardware o una máquina para quemar el micro, como se decía antiguamente, sino que Arduino ya es autoprogramable. Arduino tiene internamente en el programa, tiene un pequeño programita que cuando uno lo conecta, fíjense que acá tenemos la computadora, un cable USB y un conector. Cuando nosotros lo conectamos, se alimenta y en ese instante se ejecuta una porción del código que espera el programa. El programa que yo le voy a mandar con lo que yo quiero que haga. Ese pequeño programita se llama bootloader, que es un programita de carga. Si lo llevamos a la PC, vendría a ser como el BIOS de la PC, ¿sí? Donde va a guardar el programa mínimo para empezar a usar y saber dónde están las demás cosas. Y una vez que tiene el programa cargado, en la próxima ejecución pasa de largo, ¿sí? Ya automáticamente arranca en el programa que nosotros le mandamos. Generalmente cuando lo conectamos, Windows lo detecta, va a detectar dependiendo si es original de Italia, usa el chip FTDI, y si es un clon chino o de algún otro lugar, usa el chip CH340, por lo que va a haber que bajar algún driver seguramente, o a lo mejor no, depende de la versión de Windows que tenemos. A veces hace falta y a veces no. Pero no requiere mayores necesidades de software que eso. Me frenan si voy muy rápido, ¿sí? Sí, Maxi. Sí. O sea, ahí yo compro esa plaquetita, la conecto con el USB a la computadora. Sí. ¿Se va a instalar un driver en forma automática porque Windows lo va a buscar en internet? Sí, generalmente lo busca. A veces el Bien, driver del CH340 no lo encuentra. Pero lo bien. descargas vos, lo instalas y ya está. Y después me decís que un bootloader lo va a programar. ¿Este bootloader qué pasa? ¿Está en el Windows o lo tenés que instalar No, aparte? no, ya viene de base dentro del micro de Arduino. Ya vienen programados de fábrica, digamos. Ah, bien, bien. Bueno, después la otra innovación que introduce Arduino con respecto al uso, porque la idea de Arduino es que sea interdisciplinario, o sea que se puede usar en cualquier disciplina. Haga, no sé, música, haga danza, haga radio, siempre va a haber algo para lo que se quiere hacer. Entonces inventan el tema de los escudos o shells, que le llaman. Como está pensado para gente que no tiene mucho conocimiento en la electrónica, la idea es no andar soldando cosas, no andar conectando cables, ¿sí? Entonces inventan el escudo, que es algo que se pone encima del Arduino. Fíjense que acá hay un sándwich, ¿sí? Está Arduino abajo y se le empiezan a conectar cosas encima. Entonces yo quiero manejar un motor, compro una placa que maneje motores, se la instalo encima, hay una librería
¿sí? La librería es un conjunto de instrucciones empaquetadas en un archivo, en el cual yo uso la librería, ya tengo programitas de ejemplo, y no tengo que saber más nada. Conecto el motor donde dice motor, a donde dice batería, conecto batería, hago mi programa y listo, ¿sí? Esa es la ventaja, y eso es también lo que ha hecho que se popularice tanto y se use tanto, y lo que hago hincapié siempre es esto: no hace falta saber tanta electrónica, saber cuál es el positivo, cuál es el negativo, ya vamos por buen camino. Hay GPS, hay relés, hay displays, hay almacenamiento de memoria, display táctiles, bueno, infinidad de cosas, ¿sí? Incluso hasta osciloscopios hay hechos con Arduino. La idea es ampliar capacidad, ¿sí? Arduino tiene, según cada modelo, tiene un límite de cantidad de entradas y de salidas, tiene un límite de memoria, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es, agregando estos escudos, darle un poco más de capacidad, ¿sí? Yo necesito 10 entradas más, y bueno, ya me quedé corto, entonces por ahí consigo un módulo de expansión de entrada-salida, y ya puedo tener a lo mejor 8 más, 16 más. Arduino maneja señales débiles, ¿sí? Maneja señales de muy bajito voltaje y corriente. O sea, yo no puedo conectar directamente una lámpara porque voy a dañar la salida. Entonces tengo que manejarla a través de un driver. Entonces mi escudo va a ser un controlador de lámparas, ¿sí? Yo quiero usar un GPS. Entonces me compro un módulo que sea GPS, ¿sí? Bajo la librería del GPS, programo y ya tengo mi GPS, ¿sí? Esa es la idea del escudo, a darle capacidad, más capacidades, y evitar el soldar cosas y armar cosas. No quita que uno pueda armar nuestros propios escudos. Uno puede armarlo, desarrollarlo, un montón de herramientas que ya arman, tienen la plantilla con la forma, uno lo arma, lo suelda y puede desarrollar su propio Arduino, su propio shell. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Sí, sí, perfecto. Se me apuran, si voy muy rápido, me frenan. Bueno, la organización interna. Esto es un poquito más más profundo, pero está bueno que sepan para que conozcan. Internamente tiene el CPU, que vendría a ser la parte que hace los cálculos, que hace todo lo que piensa, ¿sí? Después tiene una RAM y una ROM. La ROM vendría a ser nuestro disquito duro, donde guarda el programa, ¿sí? Nuestra RAM es la memoria volátil, es a donde va a ser el intercambio de información para hacer los cálculos. La EEPROM es un pequeño disco duro, que podría decirse así, a donde va a guardar información que no se borra, ¿sí? Porque todo esto, si está en la RAM, la información al quitarle la energía se borra, se pierde. En cambio, lo que está guardado en la EEPROM y en el ROM, que es la memoria del programa, no se borran por más que se pierda la energía. Entonces, si yo en mi software armo algo que tengo que guardar los valores, bueno, lo guardo en la EEPROM, cosa que si se pierde la energía, después lo puedo recuperar. Después tiene un módulo de entradas digitales y analógicas, ¿sí? Estos módulos permiten interactuar con el medio, ¿sí? Tener salidas y entradas de información, y dentro de esa salida de información hay dos tipos. Las digitales, que las digitales son las que pueden valer dos estados, o prendido o apagado, sí o no, 0 volt, 5 volt. Y las analógicas
son las que tienen valores infinitos, que van desde el 0 hasta el 5 volt, pero entre medio hay valores intermedios. ¿Sí? Puede tomar cualquier valor. Entonces lo que hace ese módulo es transformar esa medida infinita, esos valores decimales, en un valor fácil de tratar desde el software. Mientras es fácil, para despegar. Bueno, Después hay un modulito de comunicaciones que vemos acá abajo, que dice USART y la SPI temprano. 2. Ese modulito lo que hace es comunicarme con otros dispositivos. Que domingo va a estar tranquilo la tarde. Ayudar a comunicarme con otros dispositivos. Un segundo. Vamos a la esquina a ver si hay. Si hay Tienen el micrófono abierto y Claro, te eso iba a tapan a decir. vos. Vayan a la esquina a ver qué hay, pero pongan el mute. Maximiliano, estás con el micrófono cerrado. Perdón, Está perdón, muteado, Maximiliano. Ahí está. perdón, disculpen. Estos modulitos de comunicación son los que me permiten comunicarme con cualquier otro dispositivo que esté Más volumen, hola. fuera de nuestra placa. ¿Sí? Hay comunicaciones seriales y comunicaciones seriales de sincrónicas y asincrónicas, que son las SPI y la I cuadrada. Este tipo de comunicaciones son de chip a chip, se podría decir. Son para chips que están cerquita o no muy lejos del dispositivo Arduino. Y las USART son seriales, tienen capacidad de comunicarse en varios metros. Entonces podemos tener algo conectado a, no sé, 3, 4, 5 metros y vamos a tener una buena comunicación. Y después este modulito PWM es un modulito que es para generar señales analógicas. Estas señales analógicas me van a permitir a mí variar velocidades, variar intensidades, ¿sí? Trabajarlo como si fueran valores infinitos. Bueno, y acá ya nos vamos acercando un poquito más a lo que es la organización de cómo funcionaría esto. Acá tenemos nuestro Arduino al medio, y se dividiría en dos grandes ramas, en sensores y actuadores. Los sensores son todo lo que me da información del medio hacia Arduino. Estos sensores pueden ser de dos tipos, ¿sí? Pueden ser sensores que entreguen señales analógicas, supongamos la presión de aire, un detector de gas, un micrófono, ¿sí? Introducimos información y esa información varía, no es sí o no. Podemos tener, por ejemplo, una celda de carga que podemos medir peso, y dependiendo del tipo de sensor, algunos ya me devuelven el valor justo para trabajarlo, o necesito de algún acondicionador de señal. Todo esto, cuando uno empieza y no tiene muchas nociones de electrónica, ya vienen módulos armados, ¿sí? Ya vienen modulitos ya listos para enchufar. O sea, no hay que hacer muchas conexiones, ¿sí? Con un par de cablecitos ya tenemos funcionando como para hacer pruebas. Y también tenemos entradas de sensores que son del tipo digitales, ¿sí? Por ejemplo, un sensor de distancia, este me mide qué distancia hay en metros, es un sensor ultrasónico, pero este ya me devuelve pulsos, me devuelve un pulso de comienzo y un pulso de fin, yo calculo el tiempo, y por la velocidad del sonido yo obtengo cuántos metros está el objeto. Entonces esta va a ser de tipo digital.
El termómetro, como en este caso termómetro de humedad, esto también es digital, me envía la información en forma digital, yo lo consulto, le mando un comando para consultarlo, me devuelve, la respuesta es digital, o sea, la leo directamente como un número, no la tengo que trabajar de forma análoga. Y después lo que sean las salidas o actuadores, perdón. Bueno, se me fue por el otro lado. Ahí está. Los actuadores son los que generan acciones. Yo para generar una acción tengo que usar de mis salidas digitales, ¿sí? Tengo que decir, prende el motor, mueve el servo, ¿sí? Encende la luz, ¿sí? Utilizo las salidas digitales. Como les comenté antes, como usa señales débiles, no podemos usar directamente un motor porque lo dañaríamos a Arduino. Entonces usamos lo que se llama un driver o manejador, controlador de motores, que este es el que se aguanta toda la energía, el consumo del motor. Simplemente nosotros le enviamos las órdenes y este driver está conectado a una fuente de poder y es la que controla el motor. En el caso de los servos, la mayoría de los servos ya tienen internamente su controlador de motores, por lo que solamente necesitamos darle energía y las señales digitales. Bueno, dentro de lo que es Arduino, Arduino es un entorno de programación, ¿sí? Que inicialmente es todo tipeado, todo escrito, se basa en un estándar de C, pero lo que buscaban con Arduino era que sea un lenguaje simple, fácil y con pocos comandos, que no haga falta saber demasiado para poder programar algo. Fíjense, por eso le hablo de niveles de lenguajes. Según qué tan cerca del hardware está, es el nivel. Se dice que es un lenguaje de bajo nivel, el ensamblador, porque estoy hablando directamente ya con los códigos que usaría el microcontrolador. ¿Sí? Esos códigos, fíjense que estos tres programas hacen lo mismo. Prenden y apagan un LED cada un segundo, nada más. Fíjense que yo, si lo tuviera que hacer en el ensamblador, tendría que saber todos estos códigos raros, ¿sí? Para poder hacer que prende y apague un LED. Si lo hiciera en un lenguaje, en otra plataforma con C, pero ¿por qué se me va? Ya fíjense que es un poquito más largo, es más corto que el anterior, pero es más largo, y si lo hago en Arduino, se simplifica tremendamente. Tengo un comando que dice escribir digital, en la posición 13, prendo, espero, vuelvo a apagar, espero, y ahí está, se terminó. Fíjense que se simplifica tremendamente el código, y tengo que aprenderme mucho menos cosas. Y la ventaja es que si yo este código lo pongo en el Arduino 1, en el Arduino Mega, en el Nano, va a funcionar exactamente igual. No tengo que cambiar nada en el código. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, bárbaro. Impecable. Como Arduino es libre en cuanto a software y a hardware, se popularizó tanto que el mismo entorno dejó de ser único. Hay un montón de software diferentes que hacen lo mismo, ¿sí? Yo puedo usar el Arduino estándar, como está acá a la izquierda, tipear, ¿sí? Me manejo sobre eso. Puedo usar un entorno visual como el que les voy a mostrar después. Puedo hacer jueguitos para chicos con el Scratch. Hay una versión que se conecta con Arduino, y puedo interactuar con la pantalla y Arduino y hacer juegos. Hay lenguajes tipo PLC que se basan en Arduino.
¿sí? Lo que posibilitó todo esto es que, como no es cerrado el código, yo lo puedo reutilizar y darle la forma que yo quiera. Y esa es una gran ventaja porque de esa forma no me tengo que saber solamente ese entorno de trabajo, sino puedo usar cualquiera. Bueno, ¿qué necesitaría? Quiero empezar a programar, me quiero comprar un kit, quiero comprar algo y quiero empezar a jugar. Bueno, lo que necesitaríamos básicamente sería un Arduino, cualquiera, el modelo que más le guste. Puede ser un protoboard para hacer conexiones y probar. Algún sensor, algunos pulsadores, fíjense que vienen unos joysticks chiquitos. Un par de LED, unas resistencias, que incluso ya vienen modulitos con LED, que simplemente hay que conectar. Vienen estos manojitos de cables para enchufar, macho, 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 hembra, 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 y tienen todas las conexiones posibles. Vienen displays, ¿sí? Uno puede elegir, como para empezar a jugar, 2 o 3 sensores y un par de actuadores, y empieza a jugar y a probar. ¿Sí? Bueno, hasta acá sería, digamos, vamos a la parte teórica, ¿sí? Vamos a hacer, vamos a dejar acá, y me gustaría, si tienen alguna duda, que la vayamos hablando. ¿Tienen alguna duda? Maximiliano, Sí, diga. disculpa, una sola consulta, ¿eh? Yo lo estoy relacionando mucho, obviamente, para una cosa de radio, pero también porque, bueno, me gustaría hacerlo como una pequeña estación meteorológica. Sí, Y por lo que vos estás diciendo va a servir buenísimo, ¿no? por supuesto. Sí, incluso hay un módulo nuevo que se llama Wemos, que utiliza otra tecnología más potente, y ese ya tiene hasta conexión Wi-Fi. ¿Sí? Entonces vos lo podés conectar Wi-Fi y subir Se esa llama, información a la ¿no? nube y hacer estadística. Perdóname, ¿cómo se llama ese módulo que comenté? Hay uno que se llama Wemos, con W, ahí te lo voy a escribir en el chat, es Dale. Wemos, y el otro es el Node MCU. Esos dos modulitos son dos tecnologías que usan conexión Wi-Fi y tienen más procesamiento, tienen 32 bits de data. Estos Arduinos son de 8 bits, ¿sí? Pregunta, Sí. disculpa Maxi. ¿Las placas funcionan con 5 voltios o 5 o 12? Todo funciona a 5 volts, generalmente se conectan con el USB y es suficiente para practicar algunas cosas. Ya si le ponemos motores, no, hay que ponerle una fuente externa. De todos modos, tiene un enchufe para fuente de poder, que le puedes poner 12 volts, lo baja a 5 y ya trabaja todo internamente a 5 volts. Y eso le da un poquito más de energía para que no sobrecargue el USB. ¿Las shell o escudos están habilitados? Ponele, si llega a manejar un relé analógico, ¿están habilitados para, suponte vos, que vos manejes una carga de 220 alterno? Sí, sí, porque los shields de esos vienen aislados, incluso vienen optoacoplados, o sea, tienen aislación óptica, lo que te da la ventaja y la seguridad de que no haya una descarga hacia el equipo o a la PC. Listo, gracias. Sí. Bueno. Vamos. Quiero compartir. Un segundo. Quiero compartir esto. Bueno, sí. Tengo una pregunta.
Se corta, Jorge. No lo veo en el chat la pregunta, a ver. No vi... Ah, acá está la pregunta. No, pregunta Fernando respecto a las librerías para esos módulos, si ya vienen cargadas. No vienen todas cargadas, vienen las estándares, pero tiene un manejador de librerías. Como es comunitario, hay un repositorio que se llama donde los que desarrollan librerías las van dejando ahí y desde el mismo entorno de Arduino las podés descargar. ¿Qué son las librerías? La librería vendría a ser un conjunto de instrucciones, ¿sí? Que están empaquetadas, están metidas en un archivo y están encapsuladas. Entonces vos simplemente vas a decir, bueno, por ejemplo, el manejo del servo. El manejo del servo tiene todo un algoritmo de enviar pulsos a distintos tiempos para darle la graduación. ¿Sí? Para saber en qué grado está, le manda un pulso de tantos milisegundos durante tantas veces y el servo recibe esa información y se mueve a X grado. ¿Sí? Todo ese proceso, si vos lo tuvieras que hacer cada vez que haces un programa, sería un desperdicio de tiempo. Entonces, ¿qué haces? Lo metes todo en un archivo y le decís, le pones un nombre, la librería servos, y yo le voy a decir servo avanzar X grado. Entonces va y hace todo lo que tiene que hacer y vuelve. ¿Sí? Ejecuta la orden y vuelve. Entonces de esa forma te ahorras mucho tiempo, errores, ¿sí? Y reutilizas el código. O sea, no estás rehaciendo toda vez el código. Bueno, yo le voy a mostrar una herramienta que para el que no sabe programar, nunca tuvo contacto con la programación, es muy fácil de trabajar con este entorno, y la ventaja que tiene es que uno no se equivoca. ¿Sí? En esta página uno se crea una cuenta, ingresa y puede empezar a trabajar, y nuestros proyectos quedan guardados en la misma web. Es gratuito, ¿sí? No tiene límites, y se puede compartir los proyectos, incluso los pueden publicar, si ustedes ven que está bueno y lo quieren compartir, lo pueden compartir, se hace público, y es muy fácil de usar, y la ventaja es que, como le digo, si no encaja en su lugar, no funciona, directamente no genera errores. Ingresamos a esa página con nuestro usuario, ¿sí? Y, por ejemplo, podemos armar un proyecto nuevo. ¿Sí? Acá armamos un proyecto personal. Esto está muy orientado a lo que es educación, por eso hay dos tipos de trabajo, de alumno y de profesor, pero no quita que uno lo pueda usar para uso propio. Acá elegimos qué tipo de placa podemos usar. Fíjense que acá tenemos bastantes. ¿Sí? Esto no quita que yo después este código lo pueda reutilizar y lo pueda llevar a la plataforma estándar. Si yo elijo, por ejemplo, Arduino 1, y le pongo un nombre, prueba, ejemplo, ¿sí? Le puedo dar una descripción, algún comentario, y guardo. Y me va a crear una ventana inicial donde empezar a trabajar. Fíjense, el sistema arranca con dos bloques principales, que son los dos bloques iniciales que necesita Arduino. El bloque inicializar y el bloque bucle. ¿Sí? Estos dos bloques no se pueden borrar, sí o sí tienen que estar. Si yo los quiero eliminar, no los puedo eliminar. ¿Y qué función cumplen? El inicializar ejecuta una acción o parte del código por una única vez. ¿Sí? Cuando yo alimento mi Arduino, entra en esta sección, ejecuta todos los bloques que haya ahí dentro y termina.
y no lo va a volver a hacer nunca más hasta que yo apague y vuelva a prender. En cambio en el bucle es lo que va a hacer indefinidamente. Va a hacer una y otra vez. Empieza, termina y vuelve a empezar. Empieza, termina y vuelve a empezar. Sabemos que nuestro microcontrolador es una maquinita boba que simplemente ejecuta órdenes en una secuencia. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que esas órdenes se ejecuten una vez y no se ejecuten nunca más, pongo todo mi código en el inicializar. Pero si yo quiero que las ejecute indefinidamente, las llevo al bucle. Este sistema es un sistema gráfico que tiene la ventaja de que los bloques se encajan unos a otros. Cualquier bloque que yo use que no coincide o que no debe ser usado con el otro bloque, no va a encajar. Entonces, ahí está donde le digo yo que no falla. No hay fallas. Si yo quiero hacer una pregunta, pregunto, fíjense, yo pregunto, y si yo le quiero poner a la pregunta una espera de tiempo, no me va a dejar encajarla ahí, sino me lo deja encajar acá o acá. ¿Sí? Entonces ahí ya me da la pauta de que este bloque puede ir acá o acá adentro. No puede ir en la pregunta. Si yo quiero hacer una pregunta, tengo que ir por la parte de la pregunta. ¿Sí? Encajo en los dos bloques y hago la pregunta. ¿Sí? Entonces, fíjense que va armando, va encajando los bloques y va generando el código. Si yo en la parte superior izquierda, acá a donde dice bloques, presiono ahí, yo puedo ver el código. ¿Se ve la ventana del código? Dimas, ¿vos la ves? Sí, perfecto, Maxi. Se ve perfecto. Fíjense que yo fui encajando bloques y me fue armando el código. ¿Sí? Fíjense que me va armando el código y yo no he tipeado nada. ¿Sí? No necesité escribir nada, simplemente encajé bloques. Esto está bueno para cuando uno empieza, que no tiene conocimientos de programación, no conoce el lenguaje de programación. Está bueno porque voy encajando, voy pensando qué quiero que haga, y me va generando automáticamente el código. Y ya está, ya lo tengo listo. O sea, yo quiero subir este código a mi placa Arduino, voy y aprieto acá en el botón subir, y me sube el programa. Antes de poder subir este programa, tengo que descargar un pequeño conector, este Arduino Block Connector, me baja un pequeño programita. A ver si puedo compartir. ¿Podés hacer un ejemplo real con ese pedacito nomás que explicaste? Vamos a hacer el ejemplo más común de todos. El prender y apagar un LED. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos anteriormente, habíamos visto en la diapositiva, el código de prender y apagar un LED? ¿Sí? Entonces vamos a hacer. Fíjense que acá también está separado por actuadores y sensores. Mis actuadores son las cosas que va a ejecutar la acción. ¿Sí? Entonces voy a poner un LED. Voy a poner un tiempo. Voy a poner de nuevo otro LED. Y voy a poner de nuevo otro tiempo. Pin 2 es el puerto de salida. El pin, claro, es el número de la salida del Arduino. El Arduino estándar tiene 14 salidas digitales y 6 analógicas. Entonces yo acá puedo decir cuál de todas usar. El Arduino 1 tiene un LED testigo que se usa para las pruebas, para saber si anda, que es en el pin número 13. En el último pin tiene conectado un LED. Y yo lo puedo usar para jugar, para saber si funciona, si está funcionando, si no se colgó, usarlo de testigo. ¿Sí? Entonces yo elijo pin 13, acción, encender, on, espero 1000 milisegundos, o sea, espero un segundo, estado
apagado, fíjense que voy usando opciones, no escribo código. Espero un segundo y listo. Y ahí comenzó de vuelta. Si vamos a ver el código, fíjense lo que hizo. Acá fíjense que en el setup nosotros no pusimos nada, pero el entorno automáticamente configuró a ese pin en modo salida. ¿Sí? Le dijo al microcontrolador, voy a usar el pin 13 para enviar datos y no para leer datos. Y ahí tiene el código generado, ¿sí? Con el lenguaje Arduino. Y yo no escribí nada. Ese pin 13 está marcado en la plaqueta, dice 13. Sí, en la plaqueta tiene todos los numeritos. A ver, vamos. Espera, te voy a... Ah, mira, más fácil. Acá podemos ver. Ahí me da las características de la placa que estoy trabajando con una foto y todo. ¿Se ve ahí? Ahí se ve. Si yo aprieto arriba en el iconito de la placa, me va a mostrar las características de la placa. Está cargando la imagen Sí, todavía. está re lerdo acá. Bueno, si se fijan, al lado de cada pincito de conexión, tiene un numerito. ¿Sí? Ese numerito es estándar en todos los Arduinos, porque si la placa crece, crece para el otro lado, pero estos pines y esa posición no cambia. Estos pines van a quedar siempre en el mismo lugar y los agregados se van para la derecha. ¿Se alcanza a ver ahí? Se alcanza a ver, me llama la atención que en lugar de 3 dice -3. No, en realidad no es un signo negativo, sino es el moñito. Ese moñito indica que esa salida se puede usar como Una consulta. como salida analógica. Sí, diga. Y siempre conmutas 5 voltios positivos ahí. Sí, siempre va a ir 0, 5. Ok. 0 es apagado, 5 es prendido. Consulta, el código ese que te tira ahí, ¿ese código lo cargamos en la Arduino, en la máquina? Claro, nosotros lo generamos y después usamos el conector, que es un programa, no es más que un programita que se abre, es este, ¿sí? Este programita se queda ahí esperando que yo le mande el código. Este está en local, el otro está en la web. ¿Sí? Cuando yo le doy subir, este programita recibe el código de la web y lo manda al Arduino. Muchísimas gracias. Sí. A ver, quiero compartir toda la pantalla. ¿Se puede? Toda la pantalla. Ahí está. Voy a compartir toda la pantalla mejor. Bueno. Volvemos al proyecto. Fíjense que yo tengo un montón de proyectos acá armados. ¿Sí? Puedo ir guardando, reutilizarlos. Volvemos al ejemplo. ¿Sí? Y acá ya después viene nuestra parte, la lógica que le queremos aplicar a las cosas. ¿Sí? Si yo quiero usar actuadores, fíjense, tengo muchos, ya están prediseñados. LED, relés, infrarrojos, ¿sí? Zumbadores, ¿sí? Puedo hacer varias cosas. Y si no lo tengo acá como bloque ya generado, lo puedo escribir con bloques simples, ¿sí? Con entrada-salida, ¿sí? Yo puedo escribir una entrada, una salida directamente, ¿sí? Puedo hacer lo mismo, fíjense lo mismo que está allá,
puedo reemplazar este bloque LED por escribir en el pin 13. Yo le escribo el número 13 y listo. Y acá le pongo off y ya está. Esto es lo mismo que lo anterior. Me va a generar exactamente el mismo código. ¿Sí? Bueno, acá particularmente usa otra función más compleja, pero en realidad usa el mismo código, hace lo mismo. ¿Sí? Y yo puedo ir usando los bloques simples o los bloques ya tipificados para el dispositivo que voy a manejar. En lo que es, fíjense, periféricos tiene relojes, lectores de tarjeta RFID, GPS, MP3. Si yo quiero hacer un reproductor de MP3 directamente, tiro el bloque, ¿sí? En el inicializar, por ejemplo, en este le voy a decir que use los pines de comunicación a la plaquetita, le pongo el chip con los temas y ya puedo manejar y avanzar los temas, acá subir el volumen y demás. Me puedo hacer mi propio reproductor, ¿sí? O puedo usar, supóngase que quiera hacer una repetidora que mande un mensaje. Bueno, compro el modulito MP3, lo programo, le conecto la salida a la entrada del micrófono y ya puedo armar mi repetidora. Y no escribí código, no sé casi nada de programación, ¿sí? Solo saber seguir la secuencia. Fíjense, si vamos a ver el código, ya incluye la librería que maneja el dispositivo MP3. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Mario. No, nada, disculpen, si quieren que se les vuele la cabeza también, lo que podés agregar es que con ese módulo MP3 pueden hacer un llamador a CQ automático directamente, que lo agregan al mismo equipo, así como traen algunos programas, y bueno, y con eso llaman a CQ, o sea, es para múltiples, no solamente es para escuchar música, ese módulo, sino que también pueden grabar su propio audio para después reproducirlo y poder largarlo cuando conecten el Arduino al equipo de radio. Muy buen ejemplo, Mario, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Incluso pueden poner varios botones con distintas opciones. Uno que llame, otro que envíe un QRZ, no sé, las señales 5.9 y el grid. Está muy bueno, ¿eh? Me parece que vamos a hacer uno. Bueno, como verán acá tienen la parte de visualización, displays, display tipo LCD, los OLED, que son unos bien chiquititos, son unos pequeñitos, deben tener 2 centímetros. En la parte de comunicaciones tenemos la comunicación serial, Bluetooth, Wi-Fi, ¿sí? Y todo esto, cero programación, ¿sí? Encajar bloques. Quiero almacenar datos, quiero almacenar información, quiero guardar un log del tiempo. Listo, pongo una placa, pongo un módulo de memoria, ¿sí? Y empiezo a loguear, ¿sí? Información. Fíjense, leer o escribir. Puedo ir guardando información acá, en ese archivo, y el texto. ¿Sí? Entonces puedo ir guardando en esa memoria información. Y no estoy escribiendo código, simplemente estoy encajando bloques, ¿sí? Esa es la gran ventaja de esto. Yo ya sé programar, bueno, no sé cómo se maneja ese bloque, cómo se maneja esa librería, qué sé yo. Bueno, puedo usar esta herramienta, vengo acá, veo el código, puedo copiarme este código y pasarlo a la Arduino estándar y me ahorro un buen paso de pruebas. Esa es otra opción. ¿Sí? Acá en la parte de domótica tiene lo que es para control de consumo de energía, pueden leer, con estos módulos leen consumo.
Ya les voy a traer de ejemplo, yo hice un controlador de las luz magnéticas con Bluetooth, con el celular. Yo con el celular le mando que avance o retroceda, y me mueve un motor izquierda a derecha. Entonces yo lo puedo comandar a distancia. Bueno, ¿vamos bien hasta acá o muy enredado? Bien, bien, por lo menos por ahora. Bien enredado. 5-9. Bien. Buenísimo. Bueno. Sí, perdón, Maxi. Diga. Esto es cuestión de practicarlo también. O sea, hay que hacer varios toqueteos para ir aprendiendo. Claro. Lo primero, no sé si alguien ha hecho alguna vez o ha visto algún curso, algo, el famoso Hola Mundo, que es lo primero que uno hace cuando lo sientan a programar o a un curso de programación y les hacen escribir Hola Mundo. Sí. Sale la pantalla y uno siente una satisfacción tremenda. Bueno, en Arduino es el prender y apagar el LED. El famoso Blink, el programa Blink. Una vez que hicimos eso, decimos yo que soy Bill Gates. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, Bill Gates sin plata. El Arduino estándar. Sí, sin plata. Y lo bueno de la grabación que Supongamos que después usamos el uno, Arduino. digo, es que después uno lo puede repetir para que Claro, queden bien sí. los conceptos. Claro. Después, a ver, empieza. Uy, lo cerré. Me abrió. Uno empieza con el LED, prende, apaga, juega con los tiempos, prende 2 veces, prende 3 veces, hago repeticiones de pruebas, de ejercicios a seguir. Entonces uno puede ir siguiendo esos ejercicios e ir aprendiendo un poco de la lógica de la programación. Fíjense, el Arduino cuando arranca con esto, ¿sí? Un setup y un loop. En la parte gráfica dice inicializar, bucle, y en inglés es lo mismo, el setup y el loop. Arranca así. En el menú principal tiene una sección de ejemplos, y acá tengo todos los ejemplos que vienen de fábrica, este primer bloque. Fíjense, lo básico es el famoso Blink, que no es más ni menos que este pedacito de código, que ya lo vimos. Inicializa, prende y apaga y espera. Es todo lo que hace. Y acá podemos empezar a jugar también, ¿sí? Cambiamos el tiempo, en vez de 1000 ponemos 100 y empezamos a ver hasta cuánto nuestro ojo detecta el prendido y el apagado, por ejemplo. Si somos capaces de, por debajo de los 100 milisegundos. ¿Sí? Jugamos un rato con eso. Ya podemos ir después a otro ejemplo más complejo. ¿Sí? Tenemos botones, leer botones, la parte analógica, leer entradas analógicas, ¿sí? Tenemos un montón de otras cosas. Si yo quiero manejar librerías, como les decía, acá hay una parte donde dice incluir librería. Yo puedo entrar a un manejador de librerías, busco mi librería, si la encuentro, la descargo y ya tengo incluso hasta el ejemplo para probarla. Por ejemplo, yo bajé para manejar los displays, tengo este Liquid Key Crystal, tengo el ejemplo, Hola Mundo, ahí está toda la explicación al comienzo, y al final está el pequeño código que muestra en la pantalla Hola Mundo. Entonces ya con eso empiezo a jugar y bueno, al programa que estoy haciendo le quiero agregar un display. Bueno, voy, me busco el ejemplo, copio el pedazo de código, lo pego en el que estoy haciendo yo y empiezo a cambiarle valor y empiezo a jugar. ¿Sí? Entonces si veo que no anda, vuelvo al otro, que yo sé que anda, pruebo, vuelvo al mío y voy así avanzando. Esa es una forma de ir aprendiendo a prueba y error. ¿Sí? La ventaja
que yo les digo de usar el Arduino Blocks es, no sé nada de código, no conozco nada de programación, por lo menos ahí yo sé que el código que voy a generar no va a tener errores. A lo mejor no hace lo que yo quiero, pero no tiene errores. Si yo acá, supóngase, le borro algo y lo pruebo, ya me va a acusar que hay algún error, que está faltando algo, y que lo tengo que corregir para que ande. Fíjense que ya me marco acá que hay algo mal. ¿Sí? En este caso me dice, está esperando expected punto y coma. Está esperando un punto y coma. ¿Sí? Bueno, está bien, le pongo el punto y coma porque entendí lo que decía. Pero hay errores más complejos, ¿sí? Errores más difíciles de interpretar. Entonces cuesta saber qué es el error. Entonces, bueno, todo eso por ahí lleva a una frustración de decir, no me sale, no, esto no es para mí. ¿Sí? Entonces, por ahí probando con la parte gráfica, después baja el código y lo mejora o lo perfecciona tipeándolo, es un buen camino. Obviamente, la parte gráfica esta del Arduino Blocks no es lo más eficiente, ¿sí? No es lo más eficiente porque fíjense que tiene que acomodar todo a valores numéricos, a valores de string. Entonces no es lo más eficiente, pero sí le da un puntapié inicial importante. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende? Bueno, les voy a mostrar otros ejemplos para ir avanzando. Fíjense acá, hice un ejemplito de cómo leer valores analógicos, ¿sí? Valores infinitos. Acá yo inicializo, pongo un bloque inicializar, pongo el display. En este caso, a ver, voy a cambiar de cámara. Fíjense, este display que está acá, este es un shell. Maxi, disculpa, para que tu cámara se vea imagen completa, compartir pantalla un segundito. Entonces tu cámara llena todo el monitor. Nunca encontré una solución. Bien, bien. Compartir. Pero así se ve, pues si no se ve la miniatura. ¿Dónde lo pongo eso? No, cuando vos vayas a deja de compartir. Un ratito deja de compartir y después volvés. Bien, ahí está. Ahí se ve, pero no se ve igual, ¿eh? No puedo hacer nada. Sí, pero la pantalla completa. Lo que sí necesitamos es que todos los micrófonos estén desactivados. Listo, que de todas maneras vamos a volver a hablar. ¿Sí? Bueno, ese display, este es un shell, voy a desenchufar un momento. Fíjense, este es el shell, ¿ve? Acá tengo el Arduino. Este es el escudo, que ya viene con los pines. ¿Sí? Ahí se ven. Tiene una sola forma de encajar, no hay forma de errarle. ¿Sí? Cuando yo lo alimento ya le provee energía al display. Y no se alcanza a ver por el reflejo. No tenemos foco. Vos sabés que esta cámara no es la mejor. Bueno. Y más allá tengo un LED prendido, un LED rojo. Yo puedo variar la intensidad. Y todo esto con 3 líneas de código, casi. Muy poquito escribí. ¿Sí? Fíjense que esta es una trampa óptica. Yo hago creer que bajo la intensidad, pero lo que estoy haciendo en realidad estoy prendiendo y apagando muchas veces por segundo. Alrededor de 500 veces por segundo lo prende y apaga el LED a distintos tiempos y le da la sensación de que está
prendido con mayor o menor intensidad. Vuelvo a compartir la pantalla esta. Fíjense, acá en el código, ¿qué podemos hacer? Le voy a apagar la pantalla. El backlight le voy a apagar. Luz de fondo. Fíjense, ahí inicializo la pantalla, le digo que apague la luz de fondo. Acá creo dos variables, el valor analógico 0, hago una lectura inicial, acá la asigno ese valor a otra, creo otra variable que se llama intensidad, y eso lo hace por única vez. Después acá tengo en el bucle, hago la lectura analógica del canal 0, fíjense, acá tengo los canales, los posibles canales de lectura, ¿sí? Le digo que el canal 0 es el que voy a leer yo ahora. Acá pregunto si el valor que leí recién es distinto del anterior. Esto es una cuestión de optimización, es para que no escriba todo el tiempo en el display, si no cambio el tiempo, no cambio el valor. Si hay realmente un cambio de valor, lo escribo, si no, no. Y este lo voy a borrar, si no me apaga todo. Acá mando al display este texto. Después acá vuelvo a guardar en otra variable, y acá hay una trampita, bueno, no es una trampita, en realidad es un cálculo matemático, que es para formatear mi lectura en porcentajes, en un valor, perdón. Las lecturas analógicas digitales son entre 0 y 5 voltios, pero nuestro conversor interno me provee un número, que cuando es 0 me va a devolver un número 0, y que cuando es 5 volt me va a devolver 1023. O sea, tengo 1024 puntos entre el 0 y el 5 volt de la entrada. Entre medio de todos esos están las partes decimales de la lectura, ¿sí? Esta es mi escala. Entonces yo puedo hacer un mapeo de eso para convertir cualquier número que esté entre 0 y 1023, me lo mapea a 0,255, que es para poder transformarlo a la salida de luz. Acá imprimo un espacio en blanco en el renglón, acá imprimo brillo y muestro la intensidad, pero acá ya lo mapeo a ese número que ya está convertido de 0,255 a 0,100 para transformarlo a porcentaje. Y la otra instrucción que hago es escribir en ese pin, en esa salida, el valor que leyó anteriormente, acá. Espero 100 milisegundos y vuelve a comenzar. Este bloque de acá arriba es para leer los botones estos botoncitos de acá que también son de forma analógica. Y este otro bloque de acá abajo es para manejar el LED. Si yo elijo la placa, le doy subir, ahí va a compilar. Fíjense que acá está compilando, está empaquetando el programa para subirlo al Arduino. Ahí va, está medio lento la conexión por eso. Ahí. Bueno, ¿ves? Un error acá. Vamos a intentar de vuelta. No sé dónde voy a desconectar esto. Vamos de nuevo. No me está dando, ¿qué pasa? Bueno, quiero andar. A ver si es por el bloque este.
Bueno, se ve que por la conexión no me está... Ahí está empezando a subir. Fíjese que ahí lo subió. Ahí me dio el OK que subió correctamente. Sí. Era por el bloque ese. Bueno, ahí está mi código subido. Fíjense que es simple. Tengo que tener abierto este programita. Me refresca acá el puerto de comunicaciones que me generó. Le doy subir y listo. Arduino es simple en su forma de trabajar, pero tiene una gran desventaja que es el tema del depurado. Cuando hay errores o no sé si está haciendo lo que yo quiero, es medio difícil de seguir, porque hay que revisar todo el código manualmente para saber dónde estaría el error. Lo que yo les enseño siempre a mis alumnos es usar el tema del puerto de comunicaciones, está acá en comunicaciones. Cuando yo no sé si está haciendo lo que yo quiero, puedo usar el puerto serie para enviarle información a la consola y poder saber qué está haciendo. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo poner un bloque acá, y acá le pongo envío. Disculpa, Maxi. El pin 10, si lo podés declarar como salida y ponerlo en nivel bajo, que está conectado al backlight del LCD. Ah, el pin 10, bien, bueno. A ver si con eso lo apaga. A ver, vamos a probar. Ahí vamos a probar. Por ejemplo, yo quiero enviar, quiero saber qué valor leyó, ¿sí? O quiero mandar el valor justo apenas lo leí y saber qué valor tiene. Puedo hacer esto para ver qué está haciendo mi programa. Es la famosa manganeta. ¿Sí? Entonces envío a mi consola, porque el cable USB genera una comunicación de ambos sentidos, de ida y vuelta. Entonces yo puedo saber del otro lado qué está pasando. ¿Sí? Obviamente esto consume después parte del código, de la capacidad de código de nuestro Arduino, pero para las pruebas o para saber en algún momento qué pasa que no anda, nos sirve. Después lo borramos o desactivamos los bloques y listo. Si supongamos hacemos la prueba de esto, volvemos a subir el código. Si me servía algo. Ahí está, ahí subió, ahí me apagó el display. Gracias, Dimas. ¿Sí? Fíjense que ahí me apagó el display. Sigue funcionando el LED. ¿Sí? Pero bueno, no voy a ver lo que dice el display. Y si yo quiero ver, por ejemplo, qué está pasando en la lectura, abro mi consola, me conecto a la consola, y fíjense lo que va escribiendo. Está escribiendo en la pantalla las lecturas que yo estoy haciendo con... no, está mal el código, perdón. No es el 0 el que tengo que leer, tengo que el otro, el de la intensidad, este. Fíjense, ahí yo me equivoqué en el código, estoy usando, me equivoqué yo en mi interpretación, no en lo que quiero hacer.
Duplicar esto. Borrar estos. Volvemos a subir. Ahí lo está subiendo. Ahí terminó. Listo. Vamos a la consola de nuevo. Me conecto. Cada vez que se conecta lo resetea. Y ahí estoy viendo las lecturas. Fíjense que yo ahí, ¿alcanzan a ver? No sé, si va muy rápido cada vez. Fíjense que voy viendo qué valores van. Supongamos, a ver, un 100. Un 100 es esa intensidad de luz. 50, o cerca de 50 es esa. ¿Sí? Fíjense, 1, el valor de 1 es casi apagado. ¿Sí? Yo puedo ir jugando con esto, por ejemplo, para decir, bueno, yo necesito que tenga una intensidad X, bueno, ya la puedo jugar, puedo calibrarla ya con esta forma, ¿sí? Saber que con X valor voy a llegar a lo que yo necesito. Esto sirve como herramienta de depuración para saber si mi código está andando bien o no. Entonces, no es muy profesional. En los sistemas más profesionales, con microprocesadores más avanzados y lenguaje más potente, tiene toda una herramienta de depuración, pero estamos hablando de un sistema económico y para prototipos, ¿sí? ¿Esos valores de intensidad son del mapeo que va de 0 a 255? Claro, estos son los del mapeo. Si yo acá, en vez de poner esto, pusiera el valor de la lectura, pusiera esto, ahí me va a mostrar el canal directamente, cómo está leyendo el canal. Ahí vamos. Y ahí estoy leyendo el canal directamente. 0. Va subiendo hasta 1023. 512 sería la mitad. Ahí estaríamos casi en la mitad de intensidad. 512. Pero es muy simple de trabajar en este entorno. Al que no conoce mucho, se puede animar con esto y empezar fácilmente y dar sus primeros pasos con Arduino. Y como le digo, tienen un montón de opciones para manejo de distintas cosas. Y si no alcanza o no está, bajan este código, pueden descargar el archivo o ver el código, copiar y pegar. Si este código lo quieren reutilizar, tienen que bajarse las librerías. Estas librerías de Arduino son las que usa este entorno de programación. En realidad son las mismas, pero está adaptado a esto. Si no las bajan, van a tener que cambiar algunas palabras en el código, pero si las bajan, las copian en una carpeta de Arduino y las usan directamente. Y ya el código es compatible 100%. Lo que bajen de acá con el Arduino estándar. ¿Sí? Bueno, vamos a otro ejemplo al que varios van a estar más interesados. Hay varios proyectos, hay muchos proyectos, con varios colegas incluso con Dimas, Ariel y otros chicos de acá de Córdoba, de Hernán, hemos investigado un poco. Con los servos no es tan fácil, por el tema de que los servos no tienen tanta fuerza como
pareciera que tuvieran. Si bien este servo dice que es de 11 kilos, no, una Moxon parece que se va a destartalar. Pero bueno, como para empezar a jugar está bueno. Después se puede cambiar a motores más potentes. Bueno, la idea de este programita es mostrar en una pantalla el azimut y la elevación, a su vez mover los servos en ese sentido, y interconectarlo con el Orbitron, que es un programa de seguimiento satelital que me va proveyendo de la latitud y la longitud de la posición del satélite. Entonces, este programita lo que hace es, a modo de ejemplo, es seguir el satélite lo más acertado posible en función de ese programa que me provee de la órbita. Yo le hice de ejemplo un programita para jugar, que le va a tirar al azar posiciones, porque no creo que enganchemos una órbita ahora. Este programita, como vemos, vamos a empezar por el principio, que es el inicializar. Fíjense, el inicializar, creo dos variables que van a ser el azimut y elevación. Acá yo le puse dos banderitas de si voy a usar display o no, y si voy a hacer un debug o no. El debug en programación es el desbichado, es la depuración, sacarle los bichos. Inicializo el puerto de comunicaciones y hago un pantallazo inicial de lo que está ahora en ese momento, que son los valores iniciales. Después, en el bucle, simplemente lo que hace es esperar a que llegue información. Si llega información, la proceso con esta función, mando a mover el motor y muestro en pantalla esos valores. Fíjense que el bloquecito inicial, el bucle, es muy chiquitito, es solamente una pregunta, y después se reparte en funciones, que se llaman, que esta es una forma prolija de trabajar, porque yo podría poner todo lo que está adentro del SERCOM, ponerlo acá adentro, pero va a quedar todo muy mezclado, y no es muy práctico después para seguir, si queremos hacer algún cambio o revisar algún error. Entonces nos vamos, por ejemplo, al SERCOM. Lo que hace esta función es recibir. Acá ponemos en 0 las variables. Acá vuelvo a preguntar, ¿hay datos? Si hay datos, los guardo. Acá leo el puerto de comunicaciones, lo guardo en una variable. Acá pregunto si estoy en modo debug, lo mando de vuelta para saber qué recibí. Esta es una forma para saber si lo que yo le estoy mandando es correcto. Bueno, y acá esta partecita es la más compleja, que acá analizo el texto que recibo, y si comienza con AZ, copio hasta donde llega EL. La idea de este programa es enviarle esto. Un comando así, AZ, los grados, elevación y los grados. Yo le tengo que mandar esta cadena. Cuando yo recibo esta cadena, la transformo a los grados del servomotor. Bueno, esta parte de cita es la más compleja, ¿sí? Yo igual esto los voy a dejar publicado para que lo puedan bajar y jugar con él. Lo voy a dejar público a este programa. Se lo pueden descargar. Acá hace todo Maxi. el análisis, ¿sí? Maxi, Sí. vos debes tener ahí alguna posición de home, de arranque, de inicio, no sé, será el norte. ¿Qué variable sería, Maxi? No, esto es simplemente recibe a qué posición tiene que ir, nada más. No hay norte-sur acá. O sea, si lo hiciéramos real a este rotor, lo tendríamos que orientar norte-sur al aparato,
para que las posiciones que reciba sean acorde a la del satélite. Ok. ¿Sí? Bueno, después, la parte acá en la parte de la rotación. Disculpame la pregunta, Maxi. Sí. ¿Cómo dijiste que se llamaba el programa de donde te hacías la adquisición de esos datos? Orbitron. Acá lo tengo. El Orbitron. También yo después le voy a dejar publicado en mi blog cómo se conecta esto. Porque hay que bajarle otro programita extra, que es es el que se encarga de convertir las órbitas en grados y lo mandaría a nuestro Arduino. Acá uno puede elegir la órbita, supóngase tocamos acá en el 91, ¿veis? Se está moviendo y me va dando la posición en grados. ¿Sí? En este caso está negativo. Pusiéramos ¿ve? Nos daría también, este no lo podríamos seguir ahora. Este programita es viejo, tiene todas las órbitas de todos los satélites que quieran. Hay varios tutoriales que enseñan cómo bajar los más actuales, actualizar las órbitas y demás. Lo que faltaría es la partecita de acá abajo del driver a nuestra interfaz. Qué cadena quiero que reciba. ¿Sí? Y nada más. En nuestro caso, en este ejemplo que yo estoy haciendo, simplemente me interesa el azimut y la elevación, nada más. Yo podría hacer que mande el nombre del satélite y pintarlo en la pantalla si quiero, cuál es el satélite que estoy siguiendo y en qué graduación. ¿Sí? Lo podría ir haciendo, ampliando esta función de codificación en base a lo que uno quiera, e incluso controlándole errores, que si está vacía, si no está vacía, bueno, hacer un montón de optimizaciones para que nunca falle. ¿Sí? Esto está hecho bastante rápido para demostración. Acá en la parte de la rotación, como usamos servos de 0 a 180 grados, lo que va a pasar es que yo puedo seguir el satélite, lo puedo seguir de entre los 0 y los 180, y cuando tenga que dar la vuelta para el otro lado, tengo que rotar la antena, girarla para el lado inverso y empezar a rotar en forma descendente. O sea, el azimut va a ir de 180 a 0 y el ángulo de la antena al revés. Entonces lo que hace acá la función esta es invertir la antena para que lo pueda seguir al satélite. Esto escapa, digamos, al curso, a la charla. Maxi, Si tuviéramos... Sí. Sí, a ver, si vos usás un Shell o escudo para que maneje motores por paso, o un Shell escudo que maneje motores de corriente continua, ¿esta aplicación, esta programación es exactamente la misma independientemente del escudo que uses? Exactamente igual. Lo que habríamos que hacer acá, en este rotar, ¿qué haremos? Le podemos desactivar este bloque, creamos una función nueva que se llame, fíjense, le podemos decir rotar motor continuo. ¿Sí? Y en vez de usar este rotar, uso este. Y acá adentro, en los motores, por ejemplo, puedo usar paso a paso, servo o motores continuos. ¿Sí? Acá tengo motor DC, acá tengo distintos tipos de motores. Este es un Shell que maneja motores de hasta 3, 4 amperes, este de 2 amperes. ¿Sí? Simplemente tengo que poner ese bloque nada más y hacer el cambio, la rutina, para que maneje ese motor nada más. Sí, Qué práctico, qué bárbaro. ¿Viste? O sea, es más, si queremos ampliar este código, podemos ponerle distintas banderas, qué tipo de motor, y según qué tipo de motor es la función que va a usar después. Digamos, esto es para aprender, ¿sí?
queremos ir a algo que ya está hecho y súper contra reprobado, hay un rotor que se llama KG3NG, si no me equivoco, es un americano que tiene un software, pero con todas las opciones que se te ocurran, ¿sí? Con seguimiento, con brújula, con potenciómetro, con lo que vos quieras. Ese es un software que es gigante, ¿sí? Incluso carga únicamente en las Arduino Mega, de las Mega en adelante. O sea, necesitas mucho hardware. Pero es un software muy probado y totalmente versátil, porque tiene opciones de todo tipo. Pero, como les digo, esto es para que ustedes aprendan a programar, para que se metan, y para que cuando bajen un software complejo como ese, lo puedan seguir, lo pueden interpretar, o pueden saber qué tocar sin romper. ¿Sí? Estas son herramientas que les doy para que se animen a incursionar con el Arduino. Pero vean que es bastante potente a pesar de que es simple. Bueno, cambiando esa rutina, yo directamente, supóngase que no voy a usar los servos, puedo reemplazar los bloques por eso y listo. Si yo quiero leer la posición en la que está el motor, ya tendría que usar algún sensor que me lea la posición. Disculpame, Maxi. Diga. Sobre eso te iba a decir, o sea, vos tenés que censar la posición en que quedó toda la parte mecánica, para dónde está apuntando, digamos, en elevación y en azimut, claro, para poder indicarle al programa y poder, bueno, el puente H que después, o sea, que el Arduino que maneja el puente HS que vos elegiste, que lo pueda llegar a decir, bueno, estoy en este lugar, en esta posición. Yo le digo que avance, no lo sabe, claro. Claro, yo le digo que avance, pero hasta que llegue a X grado. Y si me paso, se sabrá volver. En ese caso ya hay que incorporar de un sensor que será un potenciómetro, ¿sí? Un sensor tipo potenciómetro, un bloque de esto. Ahí lo voy a ampliar un poquito a ver si se ve más. Es un potenciómetro. Lo podemos poner en una variable. Crear una variable, por ejemplo, posición. Un potenciómetro, un sensor óptico, un sensor mecánico que te da la posición de arranque, Maxi. Claro. Y a partir de ahí empieza a contar. Claro, ahí ya juega nuestra imaginación o nuestro conocimiento del hardware que tenemos. Podemos usar un encoder. Claro, porque un encoder o un potenciómetro, cualquiera de todos esos se te ensuciaría con el tiempo y tendrías problemas. En cambio, yo en mi caso, por ejemplo, si a mí me pasara, yo usaría algún sensor de tipo magnético. Ni potenciómetro ni encoder óptico, voy a repetir por el tema de en el potenciómetro del desgaste, en el encoder hay que sellarlo muy bien para que no se ensucie. En cambio, algún sensor de tipo magnético, algún de efecto Hall que sea, digamos, que no tenga ni rozamiento, ni tenga problemas con la suciedad y esas cosas para poder indicar y saberla como sensor de posición, ¿no? Y si no, pueden usar acelerómetro. También un acelerómetro de 3 ejes. ¿Ves? Por ejemplo, acá tenés uno, el ADXL335, y te da la posición X y Z, por ejemplo. Entonces sabes en qué ángulo estás. ¿Sí? Podés manejar los ejes por separado. ¿Sí? Ahí vos jugás con el sensor que vos quieras manejar. ¿Sí? Acá tiene este solo, pero podés usar otros acelerómetros o brújulas magnéticas, brújulas digitales. ¿Sí? Acá ya juega con qué querés trabajar. En el caso de este ejemplo, hice con un servo, porque el servo ya te provee de esa información que no necesitas estar leyéndola. Vos le das la orden, anda a 90 grados y se mueve 90 grados. Y el servo es el que se encarga internamente de mantenerse en ese ángulo. Si la antena es pesada y la vence, bueno, hace fuerza para mantenerla en posición. Como te digo,
estos servos, si bien dicen que tienen buena fuerza, no, yo los he probado y la verdad que no son tan buenos. Debería ir a algo mucho más grande y más caro. Pero con este... Con la ayuda de un reductor a la salida del servo. Sí, lo que pasa es que son chiquitos, trabajan con 6 volt, 9 volt, y no sé, no llegan ni a medio ampere de corriente, o sea que no podés esperar demasiado. Son de aeromodelismo. Pero bueno, la idea es brindarle una herramienta para que entienda, conozca, y después, bueno, se puede jugar con algo más robusto o con otro tipo de motores. Pero, por ejemplo, la rutina acá de comunicación y de mostrar la información ya estaría lista. Habría que cambiar solamente la parte de el manejo del motor y el posicionamiento. Bueno, les muestro, por ejemplo, a ver, vamos a conectar este. A ver si se alcanza a ver ahí. A ver, se pone loco. ¿Qué puerto me conecto? 15. Bueno, yo me voy a conectar al puerto 15. Voy a abrir, no sé si se alcanza a ver cómo se mueve. No sé si se ve. Va de a uno en uno. Vamos a dar una empujadita. A ver, programa, eso haría nuestro programa Orbitron. Nos van avanzando en función del ángulo. Disculpa, no te escuché. Creo que hay alguien más que también quiere preguntar algo. Yo lo que te preguntaba era, entre el Orbitron y Arduino, vos mencionás de que hay otro software intermedio. ¿Cuál sería? Se llama, ya te digo cómo se llama exactamente. Vamos a buscar acá. Se llama DDE Orbitron to Serial.exe. Ese es el programa. Maxi. Sí. Ahí tienes alguien que pregunta por el chat que no tiene micrófono. Ahí que dejó una pregunta, por favor. Sí. Sí. No, el acelerómetro para una loop magnética o una antena loop. No sé a qué se referirá. Un aro no. Para el aro, bueno, sí, el aro es bidireccional, así que sí, necesitaría 180 grados. Sí, por ahí, no sé si con un acelerómetro me parece demasiado, y estando cerca de la antena es medio peligroso porque genera mucha alta tensión. Y por ahí con un potenciómetro te sobra, porque el potenciómetro te da justo 180 grados. Si es un potenciómetro común, y si no, uno de multivueltas tenés más holgura hacia los costados por si se corre. Yo creo que con un potenciómetro está más que suficiente. No sé si responde tu pregunta. Bueno, ese es el programa, ahí se lo puse en el chat para que lo tengan a mano. Ese es de un español que lo hizo, se copia acá, se ejecuta. Mira, vamos a demostrar. Vamos a cargar el Orbitron. Al copiarlo acá, hay que copiarlo en un archivito de configuración que está acá adentro. Acá en la carpeta de configuración hay un archivito acá en el setup,
Al final hay que escribir un bloquecito, este bloque, para decirle dónde está la aplicación, para que la encuentre. Y una vez que la encuentra, el programa arranca y ya aparece en esta lista de programas para controlar rotores. Una vez que está andando, está conectada, aprieto aquí y se me abre una ventanita con el programa en el cual yo configuro. Fíjese, ve acá le estoy diciendo, acá qué quiero que mande, el azimut de la elevación y los valores entre corchetes. Esa ventana emergente no se alcanza a ver, yo por lo menos no ¿no la se alcanzo ve? a ver. Se ve el mouse, pero no se ve el contenido de la ventana. Para, porque no me está dejando acá. A ver. Ahí está. ¿Ahí se ve? Todavía no. Ahí Ahí está. sí, ahí está. Bueno, Ahí está. fíjense que esto lo que hace es lo mismo que hice yo con el simulador, es enviarle la azimut y la elevación. Va haciendo eso. Yo lo puedo configurar acá, qué quiero que mande. ¿Sí? Si yo quiero que mande solamente la elevación, le borro esto y empieza a mandar la elevación sola, o el orden de las cosas. Esa configuración se queda grabada. Esta cadena de acá arriba es todo lo que le manda el Orbitron. Fíjense que acá le manda el satélite, el azimut de elevación, después los grados en latitud y longitud. ¿Sí? Manda un montón de más información. Yo necesito estas dos cosas. ¿Sí? Y yo, según el satélite que elijo, es la información que voy a tener acá. ¿Sí? Acá cambio al S50, el SO50, y ahí ya empieza a traquear eso. Con este programita ustedes estarían en el confort de su hogar haciendo satélite. Y no tienen que estar Te comento. con el handy en la mano, con el celular en otro y la antena en la cabeza, tratando de seguir el satélite. Les comento, yo tuve ocasión de ver un Yaesu 5500 conectado a una computadora y el seguimiento era automático, era una maravilla ver eso. Sí, da gusto. Bueno, esto es más o menos lo que quería mostrarles, contarles, explicarles, darles una charlita así para que se interioricen, se animen. Y bueno, buscarle distintas opciones. Y que no es tan difícil, no es tan complicado usar este tipo de tecnología. Hoy en día es accesible, se consigue fácil, incluso hay kits de muchos sensores, actuadores, vienen en unas cajas como para empezar a jugar con esto, o se pueden ir directamente a un proyecto, encarar un proyecto y buscarle la solución sobre ese proyecto ya concreto. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran comentar? Perfecto, Maxi. Una consulta, Maxi. El video, la grabación de toda la clase, ¿dónde la podemos bajar? Después lo voy a subir a mi canal de YouTube. Perfecto. Y ahí 10 puntos. el video completo. Perfecto, muy buena la clase, te felicito, muy buena. Bueno, sí, la idea es, nosotros con Dimas, Gustavo, que está acá también, y varios chicos más acá de Córdoba, siempre estamos con la idea de fomentar un poco de esto en la radio y compartirlo con todos para que esto no se muera. La idea, fíjate que somos 40 en el concurso y creo que 20 estamos acá en la charla. Está bien, está bien. No, está muy bueno, está muy bueno. Y cuando tengas, ya tenés todos nuestros correos, así que cuando tengas otra, simplemente avisanos y ahí estaremos. Tengo una primicia si quieren saber sobre satélite, que creo que no la saben nadie. ¿Están escuchando?
Diga. Sí, sí, acá estamos. Hoy estuve en un asado, estuve en una comida del Radio Club de acá de Carpaz, que es una filial del de Altagracia, y ya se iniciaron todos los trámites para que el año que viene se haga una escucha de la ISS de los astronautas con un colegio de Carpaz. Ah, mira, muy bien. Me quedé paralizado, no sabía que estaba tan avanzado el tema. Aparentemente el año que viene se daría. Estaría muy bueno. Sí, sí. Una vez escuché una de los chicos de Tucumán y la verdad que lo que pasa con los chicos que tienen una gran cosa, que no le preguntan pavadas.